Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana preciosa, le damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos concede en esta hora. Aquí estamos, ¿verdad? Siempre dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios de amor y de misericordia, el cual se compadece de cada una de nuestras vidas y el cual nos bendice todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que rápido, vamos a ir rapidito, ¿verdad? A la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas. En el libro de Juan. En el libro de San Juan, el capítulo 11, versos del 1 al 6 y el verso 14. Juan capítulo 11, versos del 1 al 6 y el verso 14. Aleluya. Así que cuando lo tengan pueden decir amén. Aleluya. Así que ya lo tienen. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y el verso 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Así que Dios añada bendición a la palabra. Así que pueden sentarse, hermanos. Dios, ¿verdad?, añada bendición a esta palabra preciosa en esta mañana preciosa. Aquí lo que vamos a estar hablando, ¿verdad?, un poco es sobre este acontecimiento, ¿verdad?, que tal vez muchos de nosotros conocemos ya, de cuando el Señor Jesucristo fue a esa aldea, ¿verdad?, donde resucitó a Lázaro. Entonces, yo le puse, ¿verdad?, como tema a este mensaje, es un milagro con propósito. Un milagro con propósito. Porque había un propósito por el cual el Señor iba a ir a resucitar a Lázaro, pero no fue rápidamente cuando lo llamaron, ¿verdad? Porque dice que Marta y María enviaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Lázaro estaba muy enfermo y Lázaro era muy amigo del Señor Jesucristo. Dice que el Señor lo amaba, tanto a él como a sus hermanos, queriendo decir que tenían una amistad muy de cerca. ¿Y qué sucede? Que María y Marta sabían que si Lázaro estaba enfermo, el único que lo podía levantar, ¿quién era? El Señor Jesucristo. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, nos encontramos con alguna dolencia. A veces corremos rápido al doctor, pero hay un doctor allá arriba que es el único que puede sanar cada una de nuestras dolencias. Él es el único que puede sanar nuestras enfermedades. Por eso es que para Cristo no hay nada imposible, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en este momento? El Señor, cuando lo llamaron,
dice que se quedó unos cuantos días más. Había un propósito en todo esto, hermano. No fue que el Señor lo ignoró cuando recibió el llamado. El Señor no ignoró el llamado de estas mujeres, sino que había un propósito por el cual el Señor tenía que dilatarse, tenía que tardarse 2 días más en el lugar donde el Señor estaba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hubieron muchas cosas que sucedieron, pero yo quiero ir, ¿verdad?, un poquito a otros acontecimientos que sucedieron, en los cuales el Señor Jesucristo, con un propósito, levantó también de los muertos a otras personas y sanó a otras personas en una forma especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un propósito en cada una de ellas. Y la primera es cuando el Señor Jesucristo sanó al siervo del centurión. Dice que el Señor Jesucristo, de repente viene este hombre, un centurión, y se tiró a los pies del Señor Jesucristo, diciéndole que el siervo al cual él amaba estaba enfermo. Y mire lo que sucedió. Lo lindo de todo esto es que el Señor Jesucristo no tenía que estar presente físicamente en ese lugar, sino que a través de la palabra el Señor hacía esos milagros. Bendito sea el Señor. Y por eso es que cuando nosotros entendemos que el Señor a través de su palabra puede hacer grandes cosas, mi hermano, solamente lo que tenemos que tener es fe, como lo tenía este centurión. Este centurión sabía y entendía que cuando Jesucristo diera su palabra, esa palabra tenía que tener efecto. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no se equivoca. Bendito sea el Señor. Cuando Dios da su palabra, tiene que cumplirse de una forma o de la otra. Aunque el enemigo trate de cualquier forma de impedir que la voluntad de Dios sea hecha, mire, cuando la palabra de Dios llega, el enemigo tiene que salir corriendo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que este hombre llegó a los pies del Señor Jesucristo y le dice: mira, Señor, mi criado, mi siervo se está muriendo. Yo quiero que tú vengas a mi casa y lo sanes, porque este hombre tenía fe y sabía que el único que podía sanar de cualquier enfermedad era el Señor Jesucristo. Y no solamente era por la fama, porque todo el mundo conocía al Señor Jesucristo en aquellos lugares, porque había mucha fama de Él, de que Él hacía milagros, sino que era por la fe que había en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esto es lo que nos impulsa a nosotros a seguir hacia adelante. La fe en el Señor Jesucristo es muy importante para nosotros poder hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando este hombre viene y ve que el Señor Jesucristo va humildemente siguiéndolo a él, camino a su hogar, el hombre le dice: no, Señor, mira, yo también soy un hombre que estoy en autoridad. Hablándole el centurión: yo estoy en autoridad y yo tengo bajo mi autoridad, tengo hombres a los cuales yo le digo a este: ve, y él va. Le digo a aquel: ve, y viene. Le digo al otro: ve y haz lo que yo quiero, y va y lo hace. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces el Señor se maravilló, dice la palabra, y dice que no había visto tanta fe como la de este hombre. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda, para nosotros poder seguir creciendo en este camino que nosotros vamos caminando. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener fe de que el Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad y el poder para hacer milagros. Bendito sea el Señor, para ayudarnos a seguir hacia adelante, para ayudarnos a seguir en este camino que no es fácil. No es fácil. Es un camino que ya el Señor Jesucristo trazó, ¿verdad?, hace 2000 y pico de años atrás, como nos lo dice en el libro de San Juan, en el capítulo 14, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Así que tenemos que mantenernos caminando
a paso lento. No podemos ir muy a prisa tampoco, mi hermano, porque aquel que va a prisa se puede caer y es difícil para levantarse. Pero mientras nosotros vamos caminando a la par del Señor Jesucristo, nosotros vamos a salir vencedores. Vamos a salir vencedores, porque en esta carrera no es, aleluya, el primero que llega, es que todos lleguemos a la meta. Bendito sea el Señor, como dice Pablo. Cada uno de nosotros vamos corriendo en esta carrera, y el que llega a la meta es el que va a ganar. Aquí hay un premio para cada uno de aquellos que llegan a la meta. Aquí en las carreras seculares, allí en el maratón de Boston, usted va corriendo esa carrera, pero solamente, miren, y casi siempre es un negrito. No hay blanquitos que se le paren al frente. Ni boricua tampoco. Tiene que tener las patas largas para poder correr mucho. Pero mire, lo bueno es que aunque usted tenga la pata corta, sea negrito, sea blanco, colorado, de cualquier color, cuando usted llegue a la meta, el Señor está ahí para bendecirlo. El Señor está ahí para darle su premio. Bendito sea el Señor. Esto es para todos aquel que promete que va a llegar a la meta. Aunque se caiga, que se levante y vaya cojeando, pero que llegue a la meta. Bendito sea el Señor. Y este hombre era un hombre de fe. El centurión. ¿Usted sabe quién era un centurión? Sí, ¿verdad? Yo estaba buscando y la definición de un centurión era que era un soldado que lo habían levantado, ¿verdad?, a un rango, que era el rango más alto que se le podía dar a un soldado romano en aquellos tiempos. Y él tenía bajo su autoridad, creo que era un batallón de unas 100 personas. Y este hombre tenía mucha gente a su favor. Imagínense, mire qué bueno es eso, ¿verdad? Que usted se levante al amanecer y tráeme agua que me tengo que bañar. Búscame el jabón y ayúdame a bañar. Lávame los pies, lávame el pelo y la cara antes de yo ver a mi pareja, para no asustarme, como decía el pastor, ¿verdad? Pero mire, este hombre no abusaba de su poder, porque era un hombre de fe, era un hombre que temía a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando este hombre, el Señor ve la fe que hay en él, le dice: mira, por tu fe se ha hecho el milagro. Cuando este hombre, en el momento que el Señor Jesucristo dio aquella palabra, el criado, aquel criado de este centurión fue sano. Bendito sea el Señor. Porque, mi hermano, el Señor es grande. Para Dios no hay nada imposible. Mira, nosotros tenemos un Dios que es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso, que para él no hay nada imposible. Este hombre sabía que con la palabra solamente que el Señor diera, su siervo o su criado iba a ser sano. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que nosotros veamos en esta mañana que para Dios no hay nada imposible. También en otra ocasión dice que venía una multitud trayendo a un muerto, ¿verdad? El hijo de la viuda. Dice que a las puertas allá en Naín, a las puertas de la ciudad, dice que traían esa multitud de gente, todo el mundo llorando y gritando, y traían un ataúd, ¿verdad? Y allí venían cargando a aquel joven, hijo de la viuda. Y mire, era el único hijo que tenía. El único hijo. Por eso es que yo le titulé un milagro con propósito, ¿verdad? Porque mire, aquel hombre, el centurión, él dice que él amaba a este muchacho, amaba a su siervo, amaba a su criado. Y por el amor que él tenía, Dios hizo la obra. Bendito sea el Señor. Y ahora esta mujer, el único hijo en el cual ella podía poner toda su confianza, el cual era la manutención del hogar, aquel hijo,
también ya había muerto y el Señor tenía que hacer algo en este momento. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice que cuando se acercó a la multitud, dice que se acercó al ataúd, al féretro, y lo tocó, y aquella gente se aguantaron. Dice que cuando vieron al Señor, todo el mundo se paró allí esperando. Imagínense a ver si el Señor viene a nuestras vidas. Nosotros tenemos que quedarnos quietos a ver qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Por eso es que cuando usted le pide algo al Señor, cuando usted le ora al Señor, mire, espere, que cuando el Señor Jesucristo llega, algo tiene que suceder. Cuando Cristo llega, tiene que suceder algo, bendito sea el Señor. Y esto fue lo que sucedió en este momento. El Señor llegó, tocó el ataúd, el féretro de aquel joven, y aquella multitud bajó el féretro, y el Señor le dijo, dice que al ver la multitud el Señor se compadeció, y al ver a aquella madre llorando y aquella gente, el Señor se compadeció y le dijo al muchacho, levántate. Y el muchacho se levantó y lo dio a su madre. ¿Por qué? Porque mire, esta madre, si ese muchacho el Señor no lo hubiera resucitado, ¿qué hubiera sido de esta mujer? Imagínense, en ese tiempo las viudas, las que estaban viudas, eran un problema si no tenían hijos. ¿Por qué? Porque iban a parar a la calle sin ninguna ayuda de ninguna clase. Y en aquellos tiempos la mujer era echada para un lado, especialmente cuando estaban mayores. Hoy día, gracias le damos al Señor, ¿verdad?, que hay muchos lugares para los ancianos, sea hombre o sea mujer, pero que hay lugares donde los pueden atender y cuidarlos. En aquel tiempo no era así, mi hermano. Gracias a Dios que nosotros no vivimos aquel tiempo, porque hubiera sido difícil para todas las viudas de aquellos tiempos si no tuvieran hijos, bendito sea el Señor. Así que el Señor sanó a este joven, lo sanó, lo levantó de los muertos, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que había una necesidad grande en esa madre. Si ese joven él no lo levantaba de los muertos, bendito sea el Señor. Y también vemos más adelante, hay otra ilustración, ¿verdad? Y otro pasaje, el cual pues también vamos a traer para hablar un poquito de él, y fue sobre la hija de Jairo. La hija de Jairo, dice la palabra que Jairo vino donde el Señor Jesucristo, ese padre que estaba adolorido, ¿verdad?, por la pérdida de su hija, porque su hija estaba gravemente enferma, todavía no había muerto, pero dice que mientras él caminaba con el Señor, vinieron los siervos de él a decirle que su hija había muerto. Imagínense a ver cómo se hubiera puesto, cuál fue la reacción de ese padre al decirle tu hija es muerta. Imagínense, no era fácil. Y lo lindo era que era la única hija también. Y él amaba a su hija. La madre de esa muchacha, él la amaba de una forma especial, no tenía a más nadie, solamente esa hija, y estaba enferma a punto de morir, y ahora vienen a decirle que está muerta. Pero el Señor le dice, no, Jairo, estate tranquilo, que ella no está muerta, ella solamente duerme. Estaba como Lázaro, porque el Señor le dijo a los discípulos, no, mi amigo Lázaro duerme, y era que había muerto, pero ellos no lo entendían. Ellos pensaban que estaba durmiendo. Y mi hermano, cuando nosotros morimos, nosotros dormimos. Usted sabe que cuando usted muere en Cristo, usted duerme. ¿Cuántos quieren dormir en Cristo? Amén. Pero no queremos morir todavía, ¿verdad? Es muy temprano. Bueno, el que quiera que se vaya adelante. Que nosotros todavía no queremos coger, aunque sea un poquito de nieve y sol aquí todavía. Aleluya. Y esta muchacha, la hija de Jairo, había muerto. Entonces los siervos vienen donde el padre y le dice, mira, tu hija murió. Y el hombre se compungió, ¿verdad? Porque al decirle que un hijo ha muerto, imagínense a ver cómo se sentiría ese padre. Pero en este momento, lo lindo de todo era que el Señor estaba ahí.
Y mi hermano, aunque suceda lo que suceda en medio de nuestra familia, cuando Cristo está allí, Él nos da consuelo a nosotros, Él nos da fortaleza, Él está ahí para levantarnos y para darnos nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. Bendito sea el Señor. Y este hombre se estuvo tranquilo, él confió en el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo le dijo: no temas, mi hijo, estate tranquilo que tu hija no ha muerto nada, ella solamente está durmiendo. Bendito sea el Señor. Y dice que llegaron a la casa de Jairo. Y cuando llegan allá, rápidamente la esposa sale a decirle que la hija había muerto. ¿Por qué? Porque, mi hermano, humanamente nos desesperamos. Humanamente sentimos el dolor en nuestras vidas, bendito sea el Señor, pero cuando Cristo está, nosotros estamos tranquilos, bendito sea el Señor, porque Jairo estaba tranquilo porque él había, aleluya, recibido esa palabra del Señor y el Señor lo había fortalecido de una forma especial. Y cuando llegaron allá, dice que el Señor tomó a Pedro, tomó a Juan, tomó a Jacobo, tomó al padre y a la madre de esta muchacha y entraron para allá, para el cuarto donde estaba la niña dormida, muerta. ¿Y qué le dice al Señor? Que cuando el Señor va, ve todo ese grupo de gente llorando. En aquellos días decían que había muchos que lloraban, ¿verdad? Que le pagaban, que se le pagaban para llorar. Mi hermano, yo creo que hoy día también hay muchos que les gusta, que si estuvieran en aquellos tiempos se hacían ricos llorando, porque lloran hasta el que no conocen. Pero ¿qué sucede? Que el Señor le dijo: no, porque están llorando, la niña solamente está durmiendo. Y mire, no le creyeron a aquella gente, pero había un padre y una madre que creían. Cuando un padre y una madre creen, Dios hace milagros, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo, cuando entró al cuarto, solamente le habló a aquella joven y aquella joven se levantó. Le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó y la dio a sus padres. Le dijo: dale de comer ahí para que coma y se fortalezca. Bendito sea el Señor, porque el Señor es grande. Para Dios no es nada imposible. Aunque estemos en el lecho de la muerte, el Señor nos puede levantar. Bendito sea el Señor, porque levantó todas estas personas sin ningún problema. Tal vez para el médico se le hace difícil. Para el médico tal vez dice que no tenemos esperanza, que no tenemos salvación, pero Dios es el que da la última palabra. Dios es el que da la última palabra. Y cuando Dios habla, hay que escucharlo. Cuando Dios habla, se cumple la palabra del Señor, bendito Dios. Y estas personas pudieron ver la mano del Señor, pudieron ver a Dios obrando de manera poderosa. Pero mire lo que sucede. Ahora vamos a lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? Sobre Lázaro. Cuando el Señor fue a levantar a Lázaro, dice que cuando sus hermanas lo llamaron, dice que Lázaro estaba enfermo y estaba en un lecho de muerte. Era una enfermedad para muerte. Pero el Señor le dice a sus discípulos: esta enfermedad es para la gloria de Dios, para Dios glorificarse de una forma especial. Ellos no lo entendían, pero el Señor lo sabía. El Señor sabía que Lázaro Él lo iba a levantar después de 4 días de muerto y iba a ser para la gloria y para la honra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso fue que el Señor se aguantó 2 días más, porque mire cuál era la costumbre del pueblo de Israel. La costumbre en aquellos tiempos era que cuando una persona moría, lo dejaban por lo menos 2 días antes de enterrarlo. ¿Por qué razón? Porque en aquellos tiempos la medicina no estaba tan avanzada como el día de hoy. ¿Y qué sucedía? Que muchas veces era que le daban ataques y esa persona estaba allí postrado, parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Sino que a veces a los 2 días ellos volvían a la vida. Entonces el Señor quería demostrarle que verdaderamente el único que tenía el control y el dominio de cualquier situación era Él. No importaba que hubiera muerto hacía 2 días, 3 días o 4 días. El Señor iba ahí porque esa enfermedad era para la gloria y para la honra de Dios. Lo que estaba sucediendo ahí era para la gloria y para la honra de Dios. Y cuando el Señor llegó, lo levantó. Bendito sea el Señor.
Y mire algo que esta muchacha, las hermanas de Lázaro, ellas sabían y ellas entendían que aunque el Señor estaba lejos, porque mire, el Señor no estaba cerca, el Señor estaba varios días de camino. Dice que para él llegar allí donde estaba la aldea de Marta, de María y de Lázaro, tuvo que caminar un largo trayecto. Pero que ellas entendían que para el Señor no hay nada imposible, que solamente con el Señor dar la palabra, el Señor lo podía sanar. Tal vez la esperanza de ella era que cuando le dijeran al Señor que Lázaro estaba gravemente enfermo, el Señor le iba a decir, bueno, yo te sano ahora mismo en el nombre del Señor, en el nombre de mi Dios, y él hubiera sido sano. Pero había un propósito. El Señor no lo iba a sanar en ese momento, el Señor lo iba a levantar aún después de él haber muerto. Bendito sea el Señor. No tenía que estar cerca para sanarlo, porque Dios es un Dios omnipotente y omnipresente. El Señor podía estar allá en otro pueblo, pero podía estar allí también en medio de esta familia y podía haber sanado a esta persona sin ningún problema. Bendito sea el Señor. Pero Él quería que esta gente que estaban a los alrededores entendieran quién es el que tiene la autoridad sobre cada uno de nosotros, quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. Que para el Señor Jesucristo no había nada imposible. Bendito sea el Señor. Y dice que después que permaneció 2 días en su lugar, en el otro lugar donde se encontraban, ya Lázaro había muerto. Lázaro murió. ¿Y qué sucede? Que él le dice a los apóstoles, pues vamos ahora a Judea, porque tenía que pasar por Judea. Y mire lo que sucedía en ese tiempo, que en Judea trataron de matar al Señor Jesucristo, trataron de apedrearlo. Y los apóstoles le dijeron, pero Señor, ¿cómo tú vas otra vez a pasar por allí si ahí te querían matar? El Señor le dice, no, mientras estemos de día podemos trabajar, ahora de noche cualquiera tropieza y cae, pero mientras haya día, mientras haya luz, nosotros vamos para allá. Y fueron por allí y llegaron a la aldea, cerca de la aldea de Marta y de María. Cuando llegaron allí, dice que Marta supo que el Señor estaba cerca y dice que salió corriendo y fue allá a donde estaba el Señor. Y ahí entonces ahora comienza a interrogar al Señor. Pero Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella no sabía exactamente quién era el Señor. Ella todavía no había podido entender que para Dios no había nada imposible. Ella no había podido entender que Jesucristo era el dador de la vida y el que podía traer a Lázaro nuevamente del medio de los muertos. Y el Señor le dice, no, pero Él va a resucitar. Y ella le dijo, sí, yo sé que el día de la resurrección Él va a levantarse, pero el Señor quería decirle que era en ese momento que Él iba a estar resucitando a Lázaro. Y esta mujer estuvo hablando con el Señor hasta que ella entendió quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. Hasta que ella entendió que verdaderamente para el Señor Jesucristo no hay límites, no hay nada que pueda estorbar cuando el Señor Jesucristo quiere hacer algo, porque de la forma que sea, Dios se va a suplir de un medio para hacer su voluntad. Bendito sea el Señor. Y en ese momento dice que Marta fue donde su hermana María. Su hermana María también salió corriendo con los otros que estaban llorando y llegaron delante del Señor. Y le dijo lo mismo. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor sabía qué era lo que iba a suceder aquí. El Señor dijo, no, porque es que esta enfermedad era para la gloria y para la honra de Dios, porque Dios se iba a glorificar de una forma poderosa, Dios se iba a glorificar grandemente y Dios va a hacer grandes maravillas en este lugar. Bendito sea el Señor. Y cuando el Señor comienza a hablarle a María, dice
él vio a María llorando y vio a aquella otra gente, a aquella multitud llorando. Dice que también el Señor se compungió de espíritu. Y, dice, y ahí es que, ¿verdad? Cuando daban en las iglesias, daban debates de texto, el más famoso era Jesús lloró y no sabían ni dónde estaba. Le decía al muchacho, dime un texto para la semana, y todo el mundo traía su texto, y el principal era Jesús lloró, y lo repetían como 4 o 5 veces. Mi hermano, y el Señor lloró, el Señor se compuñó y lloró, y aquella gente decía, pero mira cuánto le amaba. Pero muchos decían, y él que lo amaba tanto, ¿por qué no lo levantó? Pero mira, el Señor sabía todo lo que estaban hablando aquella gente a sus alrededores. Y por eso es que el Señor más adelante tiene que darle una lección a esta gente para que ellos entendieran quién era el Señor Jesucristo verdaderamente, que él era el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y le dice a María, ¿y dónde lo pusieron? Pues ven Señor, y ve. Ven y ve. Y dice que fue a la tumba de Lázaro y se paró frente a la tumba. ¿Y qué sucedió allí? Que cuando el Señor le dice ahora a Marta, quita la piedra. No era que ella fuera a quitarla porque era una mujer y era una piedra muy pesada. Era para que ella diera la orden que la removieran, bendito sea el Señor. Porque el Señor podía remover la piedra. Él podía llamar a sus ángeles como lo hicieron allá en la tumba cuando el Señor murió y resucitó. Los ángeles mismos removieron la piedra. Pero mire, Dios hace su obra y el hombre tiene que hacer la parte de él, bendito sea el Señor. Y la parte de Marta, la parte de cada uno de nosotros es quitar la piedra, bendito sea el Señor. Porque hay veces que hay muchas piedras en nuestro camino que tenemos que sacar. Hay muchas piedras en nuestra vida que nos están alejando de la presencia del Señor y tenemos que quitarlas, mis hermanos. Y miren, hay muchas piedras que son difíciles a veces. Hay una piedra que es de la amargura, que mire, eso es lo último. La piedra de la indiferencia es terrible. Todo esto tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Si es que hay alguno de nosotros que tenemos alguna de esas piedras, de indiferencia, de amargura, de celo, de anhelar lo que no es nuestro, bendito sea el Señor, de envidia, de todo eso, tenemos que sacarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer grandes cosas. El Señor quiere renovar nuestras vidas para que sigamos hacia adelante, bendito sea el Señor. Y antes de sacar la piedra, ¿qué le dijo Marta? Pero Señor, mira, ¿hace cuánto? 4 días. Ya, miren, muerto después de 4 días. Si es como en Puerto Rico, allá lo metían en una cueva, pero era una cueva grande y lo taparon. En Puerto Rico tiene los cajones estos que solamente cabe la caja aquí y más nada. Imagínese a ver si después de 3 o 4 días si usted saca ese muerto, hay que salir corriendo. ¿Por qué? Porque Marta decía que ya olvídate, como queriéndole decir, Señor, ya no hay remedio, mira, mi hermano está ya en esa etapa que no se puede sacar de ahí, porque vamos a tener que salir todo el mundo corriendo. Pero mire, cuando Cristo está presente, no importa si nosotros estamos muriéndonos. Cuando Cristo está presente, no importa cuál sea la enfermedad que tengamos, el problema que tengamos, la situación que tengamos, Él está allí para hacer la obra que Él ha venido a hacer en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y dice que el Señor, dice que sacaron la piedra y ahí el Señor hizo una oración y clamó al Padre. Dios mío, mira, haz la obra tuya para que estos incrédulos vean que el único que tiene el poder y la autoridad eres tú. Y dice que el Señor clamó y llamó a Lázaro. Y Lázaro salió, mi hermano. Cuando el Señor hace la obra, la hace perfecta. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor hace la obra perfecta como lo hizo con Lázaro, bendito sea el Señor, y lo levantó de entre los muertos. Tal vez Lázaro estaría gozándose allá con Abraham
y lo más tranquilo en el paraíso, allí echándose fresco delante de la presencia del Señor, pero todavía no era su tiempo. Cuando el Señor lo llama, Él vuelve a la vida. Bendito sea el Señor, porque cuando nosotros no conocemos a Cristo, estamos como Lázaro. Bendito sea el Señor, y cuando venimos, el Señor nos levanta y nos da nueva vida. Bendito Dios. Y esto fue lo que hizo con Lázaro, lo levantó y lo trajo a la vida. Bendito sea el Señor. Y miren lo que querían hacer con Lázaro, después lo querían matar. Después del Señor haberlo resucitado, dice que muchos de aquellos fariseos, de aquellos escribas, de aquellos doctores de la ley, que eran unos charlatanes, querían matar no solamente a Lázaro, sino al Señor Jesucristo. Pero no era el tiempo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque traten de hacer cosas con nosotros, si no es el tiempo de Dios, Dios no va a permitir que el enemigo nos toque. Bendito sea el Señor. Por eso es que tenemos que nosotros estar confiados en el Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que tener nuestros pies bien puestos, siempre mirando al blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo, sin perder la vista de Cristo, porque Cristo es el único que nos va a dar la victoria a nosotros. Bendito sea el Señor. Así que después que permaneció todo ese tiempo allá, vino y lo resucitó. El Señor pudo haber resucitado a Lázaro unas cuantas horas después que Lázaro hubiera muerto, pero había un propósito. Porque dice que cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿qué fue lo que sucedió? Toda aquella multitud que no creía, creyeron en el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dice el Señor: este evangelio va a ser predicado y muchos van a venir, no por lo que nosotros estamos hablando, sino por lo que va a suceder. Pero es porque el primero es que la palabra va a llegar, pero ellos no se van a convencer hasta que ellos no vean los milagros que Dios está haciendo. Y cuando Dios hace un milagro, las personas creen. Bendito sea el Señor, porque dice que muchos creyeron cuando vieron que Lázaro se levantó. Bendito sea el Señor. Imagínense a ver si usted no conociera al Señor Jesucristo y ve que un profeta de Dios, un evangelista viene y ora para que un muerto se levante. Mire, ahí cree hasta al más incrédulo, porque el que no cree a un milagro, mi hermano, va a tener que darle cuenta al Señor, y va a ser difícil y va a ser triste, porque viendo las maravillas de Dios, si no creen, van a tener que dar cuenta en aquel día, y el Señor va a tener que tener misericordia de ellos. Pero el Señor quería que toda esta gente lo reconociera a Él, que Él tenía la autoridad para levantar los muertos a cualquier persona, sin importar el tiempo que hubiera pasado. Porque mire, no importa el tiempo que nosotros estemos durmiendo, después que muramos, el Señor nos va a levantar. Aunque haga 5, 10, 15, 20 años, va a llegar el momento que el Señor nos va a levantar a todos, a nuestros seres queridos que han partido con el Señor. Él los va a levantar ¿para qué? Para vida o para juicio. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que estar preparados para ese momento. Tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque Cristo viene pronto y para Él no hay nada imposible. Pronto el Señor Jesucristo va a descender de los cielos a buscar su iglesia. Y su iglesia tiene que estar preparada. Aquí el propósito de Lázaro para el Señor levantarlo era que Lázaro era el jefe de esa familia. Imagínense a ver, esas mujeres se iban a quedar desamparadas si Lázaro no hubiera sido resucitado. El propósito del centurión era que aquel centurión amaba a aquel siervo, y como lo amaba, el Señor no quería que ese siervo se muriera, sino que el Señor lo levantó
¿Por qué? Porque este hombre lo amaba y él quería que este hombre entendiera, y toda aquella gente que estaban a su cargo, quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. También el propósito de la viuda era que si su hijo moría iba a quedar desamparada, y el Señor no quería que quedara desamparada, porque el Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros. El Señor sabía que si esta mujer quedaba desamparada, lamentablemente la sociedad la iban a rechazar, bendito sea el Señor. Y por eso fue que el propósito del Señor fue sanar a aquel muchacho, bendito sea el Señor. También el propósito de la hija de Naín era que era única hija, y como única hija el Señor quería que aquella familia se mantuviera unida con su hija, bendito sea el Señor, porque Dios nunca separa a la familia, bendito sea el Señor. Así que Dios siempre tiene un propósito, y muchos milagros son hechos porque hay un propósito de parte de Dios. Y en esta hora preciosa, el propósito de Dios es que usted sea bendecido, bendito sea el Señor. Que usted sea bendecido de parte del Señor, y que usted reciba esta palabra en cada uno de sus corazones, bendito sea el Señor. Así que Dios los bendiga, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que nos mantengamos fieles y firmes, siempre confiando que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Que Cristo tiene siempre la última palabra. Que no importa la situación por la cual nosotros estamos pasando, el Señor siempre tiene la última palabra. Porque Dios es fiel a su palabra, y cuando nosotros somos fieles, el Señor va a recompensar nuestra fe, bendito sea el Señor. Así que Dios le bendiga y sigamos hacia adelante, en el nombre de Jesús.